Hoy llegamos a la mitad de nuestro reto. Estamos en el día 11 y hoy vamos a ver los papeles. Y ahí entran todo tipo de papeles, documentos importantes, exámenes médicos, facturas, comprobantes, recibos, cuadernos de estudio, revistas, guías, todo lo relacionado con este rubro. Como los papeles no son particularmente de esas cosas que nos inspiran, en el video de hoy vamos a ver cómo simplificarlo, cómo organizarlo y sobre todo cómo sacar el máximo provecho mientras lo hacemos. Mi nombre es Ladis y esto es Minimalismo Consciente. Los papeles son de esas cosas que particularmente empiezan a acumularse por diversos lugares de nuestra casa. El día de hoy que vamos a organizarlo, vamos primero a entender o a tener una visión más amplia sobre aquello que vamos a organizar. Y es que mientras nosotros estamos arreglando nuestros papeles, prácticamente estamos haciendo una revisión general de lo que es nuestra vida. Cuando nosotros estamos organizando los papeles médicos, pues estamos viendo cómo ha sido nuestra salud, qué procesos hemos tenido. Igualmente cuando revisamos los documentos de propiedad o los registros bancarios, todas esas cosas, estamos revisando un poco nuestras finanzas. Cuando estamos revisando nuestros cuadernos, nuestras guías, estamos revisando nuestros estudios y así sucesivamente. Con esta visión vamos a tratar de organizarlo. Y aquí la propuesta que tiene Marie Kondo respecto a esta categoría, yo la considero acertada y es la que voy a proponerte a continuación. Y el primer planteamiento es salir de la mayor cantidad de papeles posible. Deja solamente aquellos que estén actualmente en uso, que sean requeridos por un periodo de tiempo limitado o aquellos que sabes que los tienes que conservar indefinidamente. Así que saca todos los papeles de todos los lugares donde los encuentres, tira todos aquellos que no sirven y ya selecciona estos en estos tres aspectos. Cuando ya sabes con lo que te quedas, entonces pasa a seleccionar cuáles son aquellos que realmente tienes que guardar y cuáles son aquellos que necesitan tu atención. Y después de esto, llegamos a la parte de almacenar. Y aquí toma en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, coloca en un solo sitio todos aquellos papeles que necesitan atención, todas aquellas cosas que tú tienes que hacer alguna acción antes de desecharlos o de incorporarlos. Y en otro lugar vas a colocar aquellos documentos o aquellos papeles que tienen que guardarse. En este aspecto sí los vas a separar según la frecuencia de uso. Por un lado vas a tener los de uso ocasional, que son aquellos papeles que eventualmente vas a necesitar. Estos los vas a colocar todos en una misma carpeta, preferiblemente transparente, y por otra parte los de uso frecuente. Y aquí entran todos aquellos papeles, sobre todo las notas, sobre todo estos cuadernos de apunte, todas aquellas cosas que son que nos sirven de referencia y que consultamos con cierta frecuencia. En este caso, aunque igualmente los vamos a ubicar en un mismo sitio, sí es mejor seleccionarlos según las diferentes categorías o las diferentes cosas que tengas para que sean fáciles de acceder, para que cuando necesites hacer una consulta los ubiques rápidamente, ya que frecuentemente los vas a estar utilizando. Como ves, es muy sencillo y sin ningún tipo de complicaciones. Y como has podido observar en este reto, no estamos considerando todos esos papeles o esas cosas que tenemos y que tienen un vínculo emocional, porque eso necesita un tratamiento diferente y que este reto no lo está abarcando. Así que todas aquellas que sean cartas, que sean tarjetas, todas aquellas cosas que tengas un vínculo emocional, manténlas o sal de aquellas que ya tú ves que en el momento en el que las tomas no tienen ningún significado para ti. Y en otro momento vamos a trabajar esos objetos. Espero leerte en los comentarios, recuerda suscribirte y también que si colocas la palabra sorteo vas a estar participando por 1 hora de consultoría gratis. Muchísimas gracias por estar y por participar y nos vemos el día de mañana.